Buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a la iglesia, a la casa de Dios, como dirá Pablo, columna y baluarte de la verdad. Bueno, pues estamos en una sección profética, en una sección del Antiguo Testamento difícil de digerir para el pueblo judío, porque en el Antiguo Testamento esta fue la época más sombría para Israel, hasta lo que ocurrió después en el año 70 después de Cristo. Estamos hablando de la sección de Jeremías, en donde hay un libro que complementa al profeta Jeremías, y ese es el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías. Pero vamos a pedirle a Dios de su gracia para poder entender un poquito este documento tan importante sobre la historia de Israel y cuáles son los principios teológicos que nosotros podemos absorber para aplicarlos a nuestra vida. Hagamos una oración. Padre, te damos a ti las gracias por este tiempo. Rogamos que tú bendigas la exposición, que a la exposición de tus palabras alumbre y haga sabio al simple. Te lo rogamos en Cristo. Amén. 3 fechas importantes que nunca debemos olvidar en lo relacionado a la historia del cautiverio son las siguientes. Año 605 a.C. El reino de los caldeos derrota al reino de los egipcios en una batalla conocida como la batalla de Carquemis, y los judíos se quedan en medio como un pueblo que fue mucho tiempo protegido por los egipcios y ahora no tienen protector, porque los egipcios han sido derrotados por el reino de los caldeos, comandado por un hombre llamado Nabucodonosor. En ese año el rey Nabucodonosor llegó como general principal del ejército de los caldeos, pero en esa batalla de Carquemis le dan la noticia de que su padre, Nabopolosar, ha fallecido, y es en ese mismo año que Nabucodonosor sube al trono de Babilonia, al reino caldeo, y el rey Joacim, hijo del rey Josías, quien encontró el libro de la ley, como signo de su lealtad al rey Nabucodonosor, rey de los caldeos, y para que el rey Nabucodonosor no se sobrepasara con ellos, le dio como tributo tesoros del templo y le entregó jóvenes y personas de la casa real, los cuales el rey Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia en el año 605 a.C. En este tributo, como lo dije, iban jóvenes de la casa real, entre los cuales iban Daniel y sus amigos. Pasaron 10 años, Joacim le deja el trono a su hijo Joaquín, y en el año 595 a.C., 10 años después, es decir, el rey Nabucodonosor se da cuenta que Joacim y Joaquín, su hijo, se han rebelado abiertamente ante él, ya que como vieron que el reino de los egipcios incitó una guerra contra los caldeos, Judá, el reino de Judá, tomó valor al ver que su antiguo aliado estaba retomando fuerza, y el rey Joacim y el rey Joaquín se rebelaron contra Nabucodonosor en el año 595, lo cual provocó que Nabucodonosor llegara, saqueara el templo de una manera atroz y con actos de rapiña se llevara a otros judíos a Babilonia. Esa es la fecha oficial del cautiverio, 595 a.C. En el lugar de Joaquín, Nabucodonosor deja a un hombre de esta familia conocido como el rey Sedequías. Y el rey Sedequías también se va a rebelar ante Nabucodonosor 10 años después. ¿Qué año sería? 585. Y en el año 585, después de que Sedequías se rebeló,
ante el rey Nabucodonosor. Y todos estos reyes que ya mencioné, reyes de Judá, escucharon al profeta Jeremías y lo ignoraron por completo cuando Jeremías les dijo: no luchen contra Nabucodonosor, vuélvanse a Dios, pídanle perdón, reconozcan que Dios está colocando el reino de los caldeos por nuestras soberbias y nuestra rebeldía. Bueno, pues por no escuchar al profeta Jeremías y escuchar la voz de profetas falsos que les decían paz, paz, pero no había paz, Nabucodonosor en el año 585 a.C. sitió a Jerusalén. Sitiar una ciudad como Jerusalén significaba rodearla por completo, cortar las fuentes de agua y esperar a que la misma ciudad colapsara por el hambre, por la sed y por las revueltas que se daban dentro de la ciudad por causa de la hambruna. Pero en medio de la guerra, Nabucodonosor encontró que se abrió una brecha en el muro, después de algunos meses de tener sitiada la ciudad. Y en el año 585 entonces, no recuerdo exactamente el mes o el día, Nabucodonosor entró, como dice Esdras en Crónicas, entró con todo su ejército, y esa expresión es importante porque el ejército de los caldeos era aterrador. No por nada se manifiesta simbólicamente como un león de 4 alas, o de 2 alas, perdón. Y en ese año Jerusalén fue destruida, el templo fue aniquilado y Jerusalén quedó desolada totalmente. Bueno, pues imagínense ese escenario. Jeremías empezó a predicar desde los años del rey Josías, un rey, en términos generales, aceptable, quien hizo una reforma y a quien Jeremías le profetizó. Y Jeremías pasó 50 años predicando hasta el año en el cual Jerusalén y el templo fueron destruidos. Hay una leyenda que se encuentra escrita al inicio de Lamentaciones, solamente en la Septuaginta, que inicia de la siguiente forma. Tenemos en la pantalla el prefacio de Lamentaciones o la introducción de Lamentaciones en la traducción de los 70, una versión judía griega muy antigua. Después que Israel fue llevado cautivo y quedó Jerusalén desierta, estaba sentado el profeta Jeremías llorando, yo creo que con mucha frustración después de que no lo escucharon y pasó lo que pasó, y endechó. Las endechas eran cantos de dolor, palabras de luto, ¿se entiende? Y endechó sobre Jerusalén con la siguiente lamentación: y suspirando con amargura de ánimo y dando alaridos, dijo. Después de él dijo, lo que dijo, valga la redundancia, es todo lo que tenemos en Lamentaciones. Que si esta porción aparecía en los escritos hebreos antiguos, no lo sabemos propiamente. Lo que sí sabemos es que algunas traducciones, como la Septuaginta, Torres Amat y otras versiones, contienen este pasaje como el primer versículo. Y entonces, después del dijo, ¿qué dijo Jeremías? Capítulo 1 de Lamentaciones, verso 1, empieza la lamentación. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, probablemente una referencia a los egipcios y a otros pueblos con los cuales puso su confianza Jerusalén. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Y sigue la lamentación. Bueno, ¿qué es una lamentación o una elegía? Pues es una expresión de luto, de dolor, transmitida en forma de canto en el pensamiento hebreo. De alguna manera, Lamentaciones, hermanos, imagínense Lamentaciones como una cantata fúnebre, ¿sale? Los 5 capítulos de Lamentaciones son 5 cantos poéticos, proféticos, del profeta Jeremías,
que a la fecha se leen en el tercer mes del calendario hebreo como si fuese un funeral, por lo que ellos recuerdan de esa situación que vivieron en el año 585 con Nabucodonosor. Bueno, ya después de esta introducción, vamos a platicar un poquito sobre los siguientes aspectos. Primero, el nombre del libro, Lamentaciones, pues tiene que ver con la naturaleza de lo que es el documento. Las lamentaciones, las elegías, los cantos de dolor, de lamento, es lo que caracterizan este documento. La palabra hebrea se puede traducir como clamores fuertes. ¿Sale, vale? En ese sentido, tanto la versión hebrea como la versión protestante en griego, la Septuaginta, contienen el mismo título, Lamentaciones. El autor, sin duda alguna, ¿quién fue? Jeremías, no tenemos duda de ello, ¿verdad? La fecha es un aproximado, pero yo pienso que no fue muy tardado, ¿no? De hecho, algunos dicen que cuando Jeremías vio el templo y la ciudad totalmente destruida y arrasada, en una parte del muro de la ciudad se puso a lamentar. Entonces, lo más probable es que eso ocurrió en el mismo año, en el 585, y tal vez Baruch fue quien tomó por escrito las palabras del profeta, sus lamentos. Después de la destrucción de Jerusalén a manos de los caldeos. Ahora pregunto, antes de seguir a lo siguiente, ¿qué género es Lamentaciones? Si lo han leído, pregunto, ¿cuál es su género? ¿Cuál es el género literario de Lamentaciones, hermanos? ¿Es poético? Sí. ¿Qué más? Pues entre tanto que no da fechas, el documento no puede ser histórico, ¿verdad? ¿Es poético? ¿Qué más podría ser? Bueno, una expresión dolorosa definitivamente lo es. Bueno, realmente es poesía. Es una poesía, básicamente, ¿no? Es una composición poética de endechas, de lamentos. Es una elegía. De hecho, lo podríamos hacer cantata sin ningún problema si fuéramos judíos, ¿no? No demos ideas porque ya saben, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no es cierto? Un saludo a nuestro hermano Carlos, si nos ve. Género es poesía hebrea. La poesía hebrea, ya les había explicado hace algunas semanas, se caracteriza por algunos distintivos. Por ejemplo, en la poesía occidental, nuestra poesía, las características principales son la rima y la métrica. ¿Alguien se sabe algún poema de la primaria? ¿Alguien que quiera recitarlo ahorita? Un cachito aunque sea. ¿No? Bueno, pero la poesía occidental se caracteriza por la rima y por la métrica. Por ejemplo, vamos a pensar en un poema. Del cielo cayó una rosa y en la rosa encontré una flor y a toda esta gente hermosa le entrego mi corazón. Ah, suena bonito, ¿verdad? Pero, ¿se escucha la rima o no? Rosa, hermosa. Corazón, flor, ¿no? Entonces, en la poesía occidental, lo que nos interesa es que rime y que tenga una métrica, o sea, que nos ponga rojos, ¿no? Que esté bonito. A los hebreos no les importa nada de eso. A los hebreos les interesa más bien que su poesía se caracterice por tener como un mensaje oculto. A eso nos referimos con los acrósticos. Los acrósticos un acróstico básicamente en la poesía hebrea es el orden alfabético que se le da a cada verso. Por ejemplo, noten con atención cuántos versículos tiene el capítulo 1. ¿Cuántos son? ¿Y el capítulo 2 cuántos tiene? ¿Y el capítulo 3 cuántos tiene? ¿Y el capítulo 4? ¿Y el 5? El único que está raro, ¿cuál es? El 3, que tiene 66, pero 22 por 3. 66, ¿no? Si fuimos a la primaria sabemos que 22 por 3, 66. ¿Verdad que sí?
Está bien sencillo. ¿Saben cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? 22. O sea que cada versículo en el texto hebreo, aquí no podemos nosotros notar la belleza literaria porque lo tenemos en español y no hablamos hebreo, ¿verdad? Ni sabemos mucho hebreo. Pero el versículo 1 de cada capítulo inicia con Aleph, que sería como la A, ¿sale? Y así el que sigue inicia con la segunda letra hebrea. A eso se le conoce como acróstico. Es un recurso literario, ¿sale? ¿Vale? Nada más. Como para que se entienda, Jeremías está diciendo de la A a la Z nos fue como en feria. ¿Se entiende la idea? Pero es un recurso literario, nada más. Ahora, en el capítulo 3, donde tenemos 66 versículos, se entiende que hay una sección de 22, otra sección de 22 y la última de otros 22. ¿Se entiende la idea? Pero reitero, esto solamente lo podemos observar en el texto hebreo. Bueno, ¿qué otra característica tiene la poesía hebrea aparte de los acrósticos? Los paralelismos. Sí recuerdan lo que son los paralelismos, ¿verdad? El que me diga qué es el paralelismo le regalo unos chicharrones del hermano Rosendo, ¿verdad? Se los pagamos, obviamente. ¿Quién recuerda qué son los paralelismos? Expresiones paralelas, ¿no? Pues sí, definitivamente. Y las expresiones paralelas es lo que más predomina en la poesía hebrea. A veces el paralelismo, dijimos, puede ser sinónimo, ¿verdad que sí? A veces puede ser antitético, a veces puede ser constructivo. Ejemplo, fíjense, vamos a ver un versículo. A ver, el capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. ¿Qué es eso? Paralelismos sinónimos. Por ejemplo, la grande es equivalente a populosa. ¿Y a qué más? Y a señora, ¿verdad que sí? Tributaria sería lo equivalente a viuda, ¿verdad? Y equivalente a cómo ha quedado. ¿Se entiende la idea? Pero vamos a encontrar paralelismos en la poesía hebrea que son antitéticos, contrarios. Por ejemplo, hermano, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derrumba. Eso es antitético. Ya no vamos a detenernos en eso porque ya lo explicamos muchas veces, ¿vale? Entonces, Lamentaciones es poesía, ¿sale, vale? Una poesía fúnebre hebrea. El tema principal del documento, yo le di unas cuantas leídas en la semana, es el siguiente: el sufrimiento como consecuencia de apartarse de Dios. Entre paréntesis, a esto le llamamos la ira de Dios y la respuesta de Dios ante el sufrimiento humano. En Lamentaciones usted va a encontrar como dos aspectos predominantes. Por una parte, el pueblo dirá: estamos sufriendo porque nos apartamos del Señor, porque ha derramado su ira sobre nosotros. Y por otra parte, el mismo documento dirá: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. O sea, la disposición de Dios y su misericordia como respuesta al dolor humano. ¿Se entiende? Los dos aspectos los vamos a encontrar. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. A ver, vean, por favor, el capítulo 1 que hable de la ira, ¿verdad? Vamos a ver unos más clarito. 1:18. El Señor es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado.
Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Eso podría ser el sufrimiento como causa de apartarse de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Verso 20. Mira, oh Señor, estoy atribulada. Jeremías no era mujer, ni ninguna de las cosas que hoy se proclaman, ¿verdad? Está usando una figura que se conoce como prosopopeya, en donde la ciudad, obviamente, no habla, pero como es poesía, la está personificando, como si Jerusalén pudiese hablar. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera, porque fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Y bueno, esta porción habla mucho de cómo Dios está permitiendo el dolor en el pueblo. Capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Acuérdense que el estrado de sus pies, ¿qué es? En el pensamiento hebreo, Jerusalén es el estrado de sus pies. Nunca juren, dice Jesús, por nada, mejor digan sí, sí o no, no. Pero el hebreo decía, no jures ni por Jerusalén, porque es el estrado de sus pies. 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Y bueno, tenemos así expresiones continuas sobre la ira de Dios. Pero también encontramos expresiones de la disposición de Dios para perdonar. Ya lo veremos más adelante. Propósito del documento, hermanos. El propósito es recordarle al pueblo la razón de su condición actual. Ese es el propósito, que el pueblo recuerde por qué están sufriendo. Y este es un principio que debemos siempre manejar en la consejería. El dolor y el sufrimiento, ¿qué es? ¿Qué es el dolor y el sufrimiento? Por ejemplo, una persona puede estar bien de salud y sufrir, ¿sí o no? Pues sí. Puede tener una deuda muy fuerte que lo está haciendo sufrir, un problema matrimonial, un problema con sus hijos, porque el sufrimiento es meramente un estado de la mente. Bueno, pero ese estado de la mente en el ser humano es a causa de algo, de buscar y hacer cosas en contra del ser de Dios, lo cual regularmente nos lleva a la destrucción. Por lo cual, el bien para el hombre y la restauración consiste en acercarse a Dios en arrepentimiento y buscar de Él misericordia. Por eso el propósito es recordarle al pueblo la razón de su condición actual y buscar en arrepentimiento la misericordia de Dios. Básicamente ese sería el propósito. Y por eso los judíos año con año leen este cántico de lamentaciones para cumplir con ese propósito precisamente. Vamos con la estructura, hermanos, del documento, que es cortita, no es muy larga. Bueno, en la estructura hay que reiterar, cada capítulo contiene un lamento como si de un funeral se tratase, ya lo habíamos dicho, ¿no? Son 5 lamentos, y aquí sabemos que son 5 por los acrósticos que están bien definidos. El primer capítulo o el primer lamento habla sobre la ruina de Jerusalén y el sufrimiento de los exiliados debido a sus pecados. De eso nos habla el capítulo 1, de cómo están sufriendo, cómo están siendo llevados cautivos, pero a causa de que han pecado en contra de Dios. Y debemos recordar esto, hermanos, que el pecado siempre trae sufrimiento y dolor. El pecado es muy engañoso porque, pregunto yo, ¿el pecado se nos presenta como algo atractivo o no? ¿Cuánto le pudo durar a Adán y a Eva el gusto de la frutita? ¿Cuánto le pudo durar, hermano? Segundos, ¿no? Bueno, se la comieron despacito, pues, unos minutitos, ¿no? Bueno, vamos a pensar que no fue una manzana, que fue una sandía, pues un poquito más. Aunque no sabemos, bueno, dice que tenían hojas de higuera, algunos dirán, se comieron un higo en almíbar, pero no sabemos. El punto es que el pecado se presenta como algo atractivo
Pero como dice el texto, mas al fin como áspid morderá y como serpiente dará dolor. El adulterio, el robo, la vanagloria de la vida, cualquier pecado se presenta atractivo, hermoso, pero siempre trae mucho dolor. Ese es el aspecto que encontramos en el capítulo 1. Número 2. Lo que encontramos aquí es que el capítulo 2 habla del Señor, quien siempre ha sido proclamado como el defensor de Israel desde la antigüedad, ha abandonado a su pueblo. Pero acuérdense que muchas veces en el pensamiento hebreo el concepto se transmite desde la perspectiva humana. Dios nos abandonó, puede ser la expresión, pero siendo realistas en el concepto, Dios no los abandonó. Más bien ellos lo abandonaron y Dios respetó su decisión. Y sí, puede ser mencionado como el defensor de Israel desde la antigüedad, pero lo abandonaron como su defensor y fueron ante los egipcios, los asirios y muchos otros pueblos para tomar de ellos fortaleza. Pero de eso habla el capítulo 2. Es una especie de reconocimiento de que Dios los ha abandonado y de que el sufrimiento humano se traduce a razón del abandono de Dios. La tercera elegía o el tercer lamento, el capítulo 3, nos habla de manera personal del dolor de Jeremías sobre las aflicciones de su pueblo. Por alguna razón se le llama el profeta llorón, ¿verdad? Ya se le metió un espíritu chocarrero. No se preocupen, ahorita nuestro técnico lo va a solucionar por la gracia de Dios. ¿Es este, verdad? ¿Sí será este? Ah, está bien, aquí lo agarro. Bueno, hasta cambió la voz, ¿verdad? Estaba como ronco con el otro. Si quieren apagamos la otra consola. ¿Este se escucha bien, verdad, hermanos? Ok. Bueno, el capítulo 3, les decía, nos habla del dolor de Jeremías sobre las aflicciones de su pueblo. Por algo se le llama el profeta llorón, porque estos 5 capítulos debemos entender cómo los predicó Jeremías. Llorando, probablemente, ¿no? Probablemente era muy chillón nuestro profeta Jeremías, y con justa razón, porque estaban sufriendo muchísimo. Quiero que vean por favor el número 3, el dolor de Jeremías sobre las aflicciones de su pueblo, pero también Jeremías habla de su confianza en Dios y de su propia persecución, cómo él está sufriendo de manera personal. Bueno, eso en el capítulo 3. Capítulo 4 o cuarto lamento tiene que ver con la gloria pasada de Israel en contraste con su aflicción presente. La gloria pasada de Israel en contraste con su aflicción presente. Este es un problema muy común en el mundo religioso. En el fenómeno religioso, mucha gente sufre actualmente porque como los judíos se recargaban en la reputación de los hombres de Dios de la antigüedad y cómo Dios hizo grandes maravillas con estos hombres o con esas generaciones, ellos pensaron que meramente por ser descendientes o pertenecer a ese pueblo iban a recibir los mismos beneficios. Por ejemplo, el reclamo que le hace el profeta Juan a los escribas y fariseos. Todo el mundo venía a bautizarse con Juan, ¿se acuerdan? Pero los escribas y fariseos no, porque aunque estaban presentes en el bautismo de Juan, al bautizarse ellos estarían reconociendo que tienen pecados, porque Juan dijo: vengo bautizándolos para arrepentimiento de los pecados, y el pueblo venía confesando sus pecados. Juan les dice: generación de víboras, etcétera, etcétera, ¿no? Porque era muy fuerte Juan. Y no piensen dentro de ustedes mismos que tienen a Abraham, ¿por qué? Por padre. O sea, es el fenómeno religioso. Se escudan en la fe de otros. Y debemos tener mucho cuidado, sobre todo los niños, los jóvenes, o los que tenemos un familiar que nos trae a la iglesia, llámese esposo o esposa, de no refugiarnos en la fe
o en la vida espiritual de otra persona, porque cuando esas personas se van, el sufrimiento va a llegar si no tenemos una relación genuina con Dios. Bueno, ese es el capítulo 4, hermanos. Capítulo 5 termina con una oración pidiendo misericordia. Así termina Lamentaciones. ¿Sale, vale? O sea que si usted está sufriendo, aparte de cantar bonitas alabanzas y pedir consejo, yo le aconsejaría, lea Lamentaciones, y en Lamentaciones encontrará respuesta a su dolor. Temas teológicos. Solamente hay dos temas teológicos predominantes: teología y algún otro. Bueno, con respecto a la teología, y vuelvo a reiterar que es teología, es la reflexión sobre Dios, o sea, ¿qué nos dice el documento sobre Dios? Con respecto a la teología, lo que se explica es, en primer lugar, la ira de Dios, que ya dijimos, la ira de Dios se define como el abandono de Dios. Lo vuelvo a explicar porque mucha gente tiene esta idea, a la manera de Juan y Jacobo cuando eran jóvenes, ¿no?, de que Dios está en el cielo queriendo arrojarnos fuego para arrasar con los pecadores. Está muy de moda esto en la fiebre del joven reformado, que sale de alguna corriente pseudocristiana o con algunas carencias, y pasa del amor de Dios a la ira de Dios con un concepto bien equivocado, ¿no? Es que Dios aborrece y odia a los hombres y los quiere consumir con fuego. Bueno, hay recursos literarios que si se ignoran podríamos llegar a esas conclusiones. Pero de antemano, y para ahorrarnos mucho trabajo, podríamos decir como Jesús: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y la ira de Dios no consiste en la voluntad o la iniciativa de Dios para destruir al hombre por su pecado, sino más bien en respetar al hombre y dejando que el hombre sufra las consecuencias de abandonarlo a él. Por ejemplo, ante la idolatría, la fornicación, la inmoralidad que presenta Pablo, dice, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuál es el resultado de que Dios respete nuestras decisiones equivocadas? Recibiendo la retribución debida a su extravío. Eso es la ira de Dios. Una existencia sin la presencia de Dios, donde le hemos dicho a Dios no, y Dios simplemente ha respetado nuestra voluntad. ¿Se entiende la idea? Eso es la ira de Dios. Y vamos a ver aquí en Lamentaciones cómo lo define Jeremías. Vean el capítulo 3, versículo 64 en adelante. ¿Lo tenemos? Dales el pago, oh Señor, según la obra de sus manos. ¿Qué dice después? Entrégalos al endurecimiento de corazón. ¿Se acuerdan de Faraón? Y cuando dice que Dios lo endureció, acuérdense que he dicho que los conceptos a veces se transmiten desde la perspectiva del hombre. Cuando dice la Biblia que Dios endureció a Faraón, ¿realmente Dios metió la mano en el ser de Faraón para que él fuera duro? No. Lamentaciones, Romanos y muchos pasajes explican que el hombre por naturaleza es duro. Y cuando dice que Dios endureció, simplemente significa que Dios lo entregó. Y en este caso, a la dureza de corazón. En consecuencia, si Dios nos abandona y respeta nuestra decisión de no vivir en su presencia, ¿cuál es el resultado? Tu maldición caiga sobre ellos. ¿Qué es la maldición de Dios? La ausencia de Dios. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Hijos de ira, dice el texto, ¿no? Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos. Pero ya dejamos en claro que todas estas expresiones están en función de que Dios simplemente abandona al hombre, y eso se define como la ira de Dios. Debe haber más pasajes en Lamentaciones, obviamente. Me animaría mucho que ustedes lo lean, todo el libro, que es cortito. Hoy en la noche, si le dedican 20 minutos, lo terminan.
Otro aspecto que se menciona, aparte de la ira de Dios, es la misericordia de Dios. ¿Sale, vale? La misericordia de Dios sí se define como una acción propia de Dios, la iniciativa de Dios para con el hombre. Recordemos qué es la misericordia. Vamos a dar dos definiciones primero. La misericordia es parecido al concepto de la gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, merecemos la salvación y Dios nos da lo que no merecemos. Eso es gracia. ¿Qué es la misericordia? Que Dios no nos da lo que sí merecemos. Eso se llama misericordia. No se olviden de esa definición porque está fácil, ¿no? La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Como dice por ahí un texto, porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras. No sé si es aquí en Lamentaciones, yo pienso que sí. Ahorita lo vamos a encontrar de seguro. Vean por favor el capítulo 3. Ahí tenemos un pasaje. El otro debe estar en los Salmos. Ahorita lo buscamos, ya lo encontró Gretita porque ella trae ahí una Biblia de estudio, ¿verdad? El capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer desde el 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Cómo dice? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Fue aniquilado Israel en ese año? Aniquilado, ¿no? Dice el texto después, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir, Dios, inmediatamente que Dios permite que Israel sufra la destrucción, ¿Dios está dispuesto a perdonarlos y a restaurarlos? ¿Sí o no? ¿Cuándo? En ese mismo instante. Inmediatamente que Adán y Eva pecaron, ¿en qué momento llegó la misericordia? De manera inmediata. Por ejemplo, a veces el cristiano peca, ¿no? Vamos a pensar, hoy llegó Rosendo a su casa y se agarró con el vecino a golpes ahí. Híjole, Ros, ya nos marcó que dejó bien mal al vecino y pecaste, hermano. Y vamos a pensar que Ros dice, no, pero ya no soy digno del amor de Dios. Bueno, nunca hemos sido dignos, ¿verdad? ¿Dios tiene la disposición a perdonarlo inmediatamente o no? Y debemos entender que este pensamiento de que es que cómo voy a ir así, cómo voy a seguir leyendo así, cómo voy a seguir orándole así a Dios, es un pensamiento equivocado, porque Dios espera que le pidamos perdón y de manera inmediata Dios nos perdona, porque sus misericordias son nuevas ¿cada cuánto? Cada mañana. No significa que tengo que esperarme hasta que amanezca, ¿no? Es una expresión figurada otra vez, que nos indica que la disposición de Dios es constante y continua, ¿no? Digo esto porque había hermanos que pecaban. Me acuerdo de los jóvenes de la Iglesia Bautista Fundamentalista, ¿no? Decían, pues ya fallamos, ¿no? Yo creo que al rato que salga el sol ya nos ponemos a cuentas, ¿no? Porque son nuevas cada mañana y pues ya lo de la mañana se pasó. Entonces no es la idea, ¿no? A ver, vemos el texto que dice Gretita de la misericordia. Pero tenemos a atrás que ya lo encontró. Entonces, Salmo 103. Bueno, está muy claro, ¿no? Acuérdense, ¿qué es la gracia? Que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es la misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. Pero misericordia, al menos en la traducción al español, ya les había dicho, es una palabra compuesta. Miseria, cardio. Y sobre todo en este tiempo de lamentaciones, el pueblo estaba en una gran miseria. Y Dios tiene un corazón que se identifica con la miseria del hombre. Vamos a ver qué tan miserable llegó a estar la situación de Israel. Pero bueno, estos dos aspectos, ira de Dios y misericordia de Dios, son dos conceptos teológicos que debemos tener siempre en la mente. Por una parte, la ira de Dios simplemente es la ausencia de Dios a razón de nuestra respuesta hacia Él, que trae como resultado el dolor y sufrimiento. Y la misericordia se define como la disposición de Dios para relacionarse con nosotros y no darnos lo que merecemos, porque Dios es un Dios de amor y un Dios justo.
Y ya explicaremos después cómo puede embonar la misericordia con la justicia, ¿no? Porque lo justo sería que nos diera lo que sí merecemos, ¿no? Pero ahí entra en juego el Evangelio y la obra del Mesías. Eso no es el tema de hoy, pero bueno. Segundo tema teológico importante: antropología y amartología. Antropología, la reflexión sobre el ser humano, y amartología, la reflexión sobre el mal, obviamente del mal del hombre. Bueno, en este caso tenemos al menos tres aspectos a destacar. Primero, el hombre es pecador, ¿verdad que estamos de acuerdo con eso? El hombre es malo por naturaleza. ¿Qué tan malo es el hombre, hermano Rosendo? ¿Sí será muy malo? A ver, ¿qué tan malo es el hermano Carlos? ¿No? No, pues somos todos malos, hermano. Todos somos muy malos. Y podríamos decir que cuando la Biblia define al hombre como malo, lo eleva incluso por encima de los demonios, ¿no? Por eso es tan grande el amor de Dios, que salva al hombre pecador a pesar de su condición. Y ese es un testimonio para los principados y potestades, ¿no? Que no pueden entender por qué Dios ha redimido al hombre a pesar de que hemos llegado a un grado más bajo que ellos. Tres aspectos. Lo primero, el pecado del ser humano y sus consecuencias. Esto es lo que vamos a encontrar constantemente en la antropología. Reitero que lo que usted sufre no es por causa del destino, ¿verdad que no? O que se alinearon mal los astros, o es que tengo genes del tatarabuelo que era azteca y por eso no me va bien, o que me echaron la maldición, o que me están haciendo mal de ojo y me voy a comprar la pulserita roja, o mis papás me trataron mal, mis abuelitos, la iglesia, todos están en contra de mí, el karma, ¿no? Esas son excusas que se curan con la brujería, entre comillas, ¿no? La realidad es que el sufrimiento humano es a causa de decisiones contrarias a Dios, es decir, a causa de nuestros pecados. 3:39, por favor. Dice así: ¿por qué se lamenta el hombre viviente, hermanos? ¿Por qué? Por su pecado. ¿Así dice el texto? Laméntese el hombre, ¿por qué? Por su pecado. Es que estoy endeudado, el pecado, ¿no? Es que tengo problemas en el matrimonio, nuestro pecado. Es que tengo problemas muy fuertes en el trabajo, la mayoría de las veces, nuestro pecado. ¿Se entiende? El sufrimiento en la mayoría de las veces es fruto de nuestro pecado. Ahora, hay un sufrimiento que viene por seguir la justicia del reino, pero ya hablaremos de eso después. Versículo 40, ¿qué dice? Escudriñemos nuestros caminos honestamente, ¿verdad? Y busquemos y volvamos al Señor. ¿Cuál es la solución de nuestro dolor? Acercarnos a Dios. Y si lo hacemos, ¿qué dice Santiago? Él se acercará a vosotros. Él está dispuesto siempre porque son nuevas cada mañana sus misericordias. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantar las manos en el pueblo hebreo era una expresión de petición, por una parte, pero la expresión más popular era la de mostrarle que nuestras manos estaban limpias, no llenas de sangre. Jeremías está diciendo: muéstrenle a Dios sus obras, que ahora van a ser diferentes sus caminos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no perdonaste. Acuérdense, la perspectiva del hombre ante el actuar de Dios. Realmente Dios simplemente lo respetó. ¿Se entiende la idea? 1:8, por favor. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Pero no es casualidad, ¿o sí? No, no es casualidad. Siguiente aspecto de la antropología y amartología:
es los alcances de la depravación humana. Debemos recordar que nosotros somos potencialmente perversos. A ver, hermanos, ¿qué tanta diferencia puede haber entre Adolfo Hitler y el vecino más honorable de nuestra ciudad? Pues no hay ninguna diferencia, excepto que uno tuvo ciertos frenos como la familia, la moralidad, la ética, y el otro tal vez no. Pero usted y yo, naciendo en la época equivocada, con las personas equivocadas y con los principios equivocados, seríamos iguales o peores, porque tenemos una depravación extrema, ¿se entiende? El corazón del hombre es tan perverso que si pudiéramos manifestar las intenciones de nuestro corazón ahorita, algunos dirían, ¿qué ha pensado el hermano de mí y la hermana de mí? Y estaríamos bien avergonzados y ni siquiera podríamos tolerar nuestra propia perversión, que es muy grande. Obviamente que en el ámbito del creyente la perversión tiene un freno muy grande por el hecho de que tenemos una nueva naturaleza, pero seguimos siendo potencialmente malos. Veamos un ejemplo, los alcances de la depravación humana. Lo que pasó aquí en el año 585 fue terrible, que por cierto se repitió en el año 70 después de Cristo. Capítulo 2, verso 20 y 21. ¿Lo tenemos? Dice, mira, oh Señor, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado. ¿Por qué dices? Quiero que se pongan en los zapatos de Jeremías. Él está lamentando, llorando y mirando alrededor lo que pasaba en la ciudad. Antes de que la ciudad fuera aniquilada, ¿qué fue lo que ocurrió dentro de esa ciudad? Solo Dios y los judíos que estuvieron ahí lo saben. Pero se relata históricamente en los escritos de Flavio Josefo que tanto en esta destrucción como en la destrucción del año 70, mujeres piadosas cocinaron a sus hijos y se los taquearon, ¿no? Que suena un poco chistoso, se los comieron. ¿Se imagina usted a Fran comiéndose a su bebé? ¿O a Filiberto comiéndose a su bebé? Pero la depravación humana es tan grande que en momentos extremos y sin Dios podemos llegar a cometer acciones muy torcidas y perversas. Pero el punto es que mujeres piadosas estaban comiendo a sus bebitos, ¿no? Esto pasó también en el año 70, que al verles la lengua pegada al paladar, seca por la carencia de agua, se relata que unos soldados romanos vieron como una mujer estaba cocinando a su bebé, ¿no? Como si de un lechoncito se tratase, imagínense. Dice después la segunda pregunta, ¿han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Eso no suena tan atroz, hermanos, pero si entendemos que en el mundo judío el profeta y el sacerdote son los representantes de Dios, y estos hombres son vistos como hombres intocables en el buen sentido de la palabra, hombres enviados por Dios, y ver que están pereciendo, siendo asesinados, es una cuestión muy grave, ¿no? 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Imagínense un cementerio en las calles, como en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Versículo 22. Bueno, hasta ahí, ya lo demás no habla tanto de eso. Vean otro ejemplo, hermanos. Capítulo 4, verso 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿A qué se refiere con eso? ¿El oro es precioso o no? Y muy valioso. Pero cuando se opaca es algo muy raro, ¿no? Y Jerusalén y el pueblo eran así como oro, pero se ennegreció, es lo que dice. Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Ahora es probable que esta metáfora también se refiera a cómo el oro del templo se vio totalmente envuelto de humo y opacado por el fuego. Los hijos de Sión
preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Ahí donde yo vivo pasa un tlacuache todas las noches. Bueno, pasan varios, ¿no? Y cuando están en celo andan corriendo en la azotea. Pero luego veo que una tlacuacha, estaría bien decir tlacuacha, yo creo que sí, ¿verdad? O una tlacuache, pasa con sus bebitos. Los tienen en una bolsa, ¿sí los han visto? Porque es un marsupial. Y bueno, los cuida, los protege. Pero ven lo que dice el versículo 3 al final. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. 4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se crearon entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Imagínense, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. O sea, la gente del mundo más alto, de la élite judía, y la gente más hermosa estaba ahora, como dice el verso 8, oscuros y llenos de negrura. Algunos así nacimos, ¿no? Por eso no lo vemos tan feo. Pero aquí pues eran rubios, dice el verso 7. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. 10. Las manos de mujeres piadosas, o sea, eran mujeres que se dedicaban a la piedad, a la religión, ¿se entiende? Mujeres que estaban en el templo, ¿qué hicieron? Cocieron a sus hijos, y ya ni preguntemos cómo los guisaron, ¿no? Pero los cocieron. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, pudiéramos pensar que las Lamentaciones o Jeremías habla de cosas que, bueno, fueron históricas, ¿no? Pero para el pueblo hebreo tiene casi el mismo peso que el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Juntamente con el año 70. Y bueno, también último aspecto, la reacción del hombre ante Dios frente al sufrimiento. El ser humano solamente tiene dos opciones cuando se encuentra tocando fondo. ¿Cuáles son? Cuando un hombre se encuentra en el fondo ya, sufriendo y en la miseria, y conoce de Dios, ¿cuáles son las dos opciones o las dos reacciones comunes? Una de ellas, ¿cuál puede ser? Pues es muy fácil, miren, ¿cuándo se va a encontrar el hombre en su mayor miseria? En la eternidad, en el infierno. ¿Cuáles son las dos reacciones? Una es lloro y la otra, crujir de dientes. Y en esta vida hay personas que van a reaccionar de una u otra forma frente a su sufrimiento. Unas van a reaccionar enojadas con Dios. No, es que si Dios existe, ¿por qué permitió esto, no? Yo no quiero nada con Dios ni con la fe. Pero regularmente aquel hombre que es sensible y acepta el llamado de Dios por su dolor va a reaccionar en arrepentimiento, como dice el capítulo 5. Termina diciendo: acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Bueno, entre comillas, ¿no? Sigue diciendo: siervos enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto.
Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres de Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre. Aquí termina Lamentaciones. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Jeremías reconoce que solo el poder de Dios puede provocar que ellos reaccionen. Y termina diciendo, renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Reitero, Lamentaciones debe ser un libro que nos lleve al arrepentimiento y a la reflexión en medio de nuestro sufrimiento, ya que el sufrimiento, por lo regular, es a causa de abandonar a Dios. ¿Hay preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestro servicio de adoración, porque aunque somos pocos en este jueves, Señor, sabemos que tu palabra es agradable y es edificante para nosotros. Si al igual que el pueblo de Judá hemos estado pasando por sufrimiento por causa de abandonarte, Señor, y olvidar tus principios, recuérdanos que separados de Cristo nada podemos hacer y que en Él encontraremos reposo y salud para nosotros. Despídenos en paz, Padre, te lo rogamos en el poder de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén.